México hace historia al convertirse en el primer país en repetir como anfitrión de la máxima fiesta del fútbol. México 86 está a la vuelta de la esquina. Javier, más que nada, pues siempre nos dice como que un mundial en casa no se compara con nada, es una locura, toda la gente se vuelve loca por ir a apoyar a la selección. Javier Aguirre el Vasco, Manuel Negrete, sueñan ya con el debut en el Estadio Azteca. Y él nos dice que bueno, es inigualable, es una experiencia única, que hay que aprovecharla, pero disfrutarla también al mismo momento. El ambiente en el que se vive, lo que hace la gente para poder estar en el estadio, lo que sacrifica la gente para poder viajar de otros estados para estar aquí. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Puro México! En 50 años hablo, de jugador, ayudante de entrenador y entrenador. No he tenido mayor experiencia en mi vida que el mundial en casa. No la he tenido. La gente en la calle, en la concentración, íbamos en el periférico, en los puentes, el Estadio Azteca. Después de tantos años, del 86 para acá, ya pasaron 40. Pues me sigo acordando como si hubiera sido ayer. Me acuerdo perfectamente la llegada del estadio, la gente, el vestidor, el ambiente, salir, tu himno, los rivales, el arbitraje. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Ya de entrar creo que llevo 900 partidos de jugar tantos, pero como ese mundial, ninguno. Ninguno, He estado en 4 físicamente, como ese ninguno. Se me enchina la piel solo de recordarlo. Fue maravilloso. Manuel Negrete aún no logra convertirse en protagonista. México sigue esperando una gran aparición de uno de sus jugadores más talentosos. No estaba siendo el Manuel Negrete que todos conocíamos. Gran jugador, zurdo, espectacular, ida y vuelta, goleador. Y no, yo para mí, no estaba atendiendo un buen mundial. Y entonces le dije al padre, ¿cuál es tu objetivo de esto, Manuel? ¿Qué pretendes? Irme a Europa, me dijo. Puta, pues como estás jugando, olvídalo, Europa te vas a ir a Uruapan, hijo. Y le digo, hoy vas a jugar un gran partido, vas a meter un golazo. Porque fue un balón de mierda que le di a este. Aquí, que el 99% de los jugadores la hubiera dejado caer y la agarró así, ¡pum!, la metió allá. Lo dejé solo frente al portero, eso está claro. ¡Qué golazo! Manuel Negrete en el aire, como astronauta. Y así salió. Entonces yo le dije, ya ves, baboso, que sí puedes. O sea, un golazo espectacular. Espectacular, Manolo. Se lo merece porque es muy buen muchacho, muy buen jugador, buena persona. Además nos dio la clasificación a cuartos de final, a los 8 mejores, meterte ahí con ese gol. Estéticamente muy bonito y fue muy valioso, es verdad. Comenzaron en Santa Úrsula las obras de modernización del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. El escenario más icónico del fútbol se prepara para convertirse en el único estadio en albergar 3 Copas del Mundo. Un hito histórico para el coloso que guarda la memoria de los mundiales y los sueños que nacen en los llanos de todo México.
El jugador, bueno, diría mexicano, pero en general, su origen es ese, de la calle, del barrio, de la picardía. Dicen, no siempre llegan los mejores, llegan los más listillos, los más, bueno, pues los que más hambre tenían o los que más ganas tenían. Y tú ves eso, ¿no? En los jugadores. Ese es el fútbol. Ese es el fútbol. Estar alerta. Que no la mueva. No sé qué, Jiménez, para allá, Rodríguez, para atrás, no sé qué, portero, no sé qué, Tengir. Pero ese jugador, ese que está atento, ese que sabe que vive el partido, pues te es útil. Regresa, Guara, eres medio. En los despejes, ciérrate un poco, Diego, no te abras tanto. Ya no vayas, Oscar. Regresa, Diego. Solo, Juan, solo, tranquilo. Alba viene con su... Vienen dos hijos. Yo le diría a los jóvenes que sigan disfrutando hasta que se encuentren con entradas profesionales que exigen mucho, que son medio payasos como yo comprenderé. Y entonces, si no te gusta, pues lo echas para afuera. Al final es un juego, digo yo. Yo la de allá. Ya que nos habíamos completado, ¿no nos acomodamos? No, te faltó una más porque le triplica la edad, güey. No lo respetas. Luego con el morrito. Sí, güey. Allá por gol le van a dar 50 pesos. Ya, tranquila. Perdón. No. Pelotita. ¡Ay! Pelotita. Por favor, métete a la cancha de los Douglas. No. ¿Qué? Siempre lo disfruté, es mi pasión y sí, siempre desde chico es lo que más disfruto hacer. Yo creo que desde los 3, 4 años que había un balón en la casa, yo creo, y ahí pues me puse a patearlo y ahí empezó todo. Luego mi papá me ha ayudado siempre a ser mejor, a jugar. Siempre íbamos desde más chiquitos a jugar y pues esos son los primeros recuerdos con mi papá. Siempre trato de disfrutar. En la escuela también, pues sigo yendo a la escuela y a veces juego ahí en el recreo, nos ponemos a jugar pues la reta y eso. Entonces sí, esos momentos no se me olvidan. Se siente diferente más que nada porque en la escuela es disfrutar, o sea, no hay alguien que te ponga una presión o algo. Es un momento con los compañeros del salón, contra el otro salón, en el recreo, pues quererles ganar siempre. Es bonito también poder jugar en las dos.
ese es el secreto. Yo creo que siempre parto de disfrutar todos los momentos de mi vida, y cuando entro a una cancha siempre trato de disfrutar con el balón, sin balón. Trato siempre de ayudar a mi equipo en lo que puedo y sí, yo creo que eso me ha ayudado mucho a disfrutar todo. Era prácticamente el juego, la diversión, el no parar, el que así lloviera, relampagueara o lo que pasara, un coche se paraba del partido. No, la verdad es que grandes recuerdos, mucha alegría. La verdad es que en algún momento sí volví a recordar que era un juego y que tenía que disfrutar del juego. La mentalidad competitiva desde ahí se iba forjando, desde ahí iba aprendiendo y obviamente quería ganar siempre, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó mucho a forjar mi carácter, mi personalidad, a ser quien soy y sí, quería ganar hasta en las canicas. Todo está listo. México vuelve a abrir sus puertas al mundo. La espera terminó. Ha llegado el momento de volver a compartir aquello que nos une. Yo creo que sí es monumental. Es un estadio con mucha historia. Ojalá podamos agrandarla. Ojalá. Nada me haría más feliz que agregar algo a la historia que ya tiene el propio estadio. Y sí me lo imagino. Estoy muy ilusionado, muy ilusionado. Yo creo que es una historia mayor. Es decir, trasciende a cualquier jugador, a cualquier equipo, ¿no? Es difícil explicarlo con palabras cuando vas al campo y ves aquello, sientes algo, y encima lo llenas de gente, encima te apoya. Caracoles, yo como rival se me caerían los calzones. Creo que para mí es uno de los mejores estadios del mundo. El ambiente que se genera cuando la gente está apoyando al equipo. La historia de ese estadio es impresionante. Ahora poder albergar un tercer mundial, yo creo que lo hice todo. El deporte era más barato, porque al jugar béisbol tenías que comprar guantes, un bat, tenis ponías una red, podían jugar dos güeyes, y en el fútbol pues, podías 2 suéteres, 2 piedras y a jugar.
dejarte llevar. Dejarte llevar. Esos momentos son los que desde niño uno quiere vivir, un estadio lleno, representando a tu país. Verlo también como eso, como un regalo, disfrutarlo al 100, obviamente con la responsabilidad que conlleva portar una playera de una nación. Yo creo que esto es lo que nos tiene que dar fuerza de saber qué es lo que es México. No hay nadie como un mexicano. Somos todo un equipo, una nación que queremos ir hacia el mismo lado. Por algo es la tercera vez que se juega un mundial aquí. Imagínate en casa. Imagínate en casa. Es para mí, es para mí todo.